Buenos días Uruguay, nuevamente en nuestro tercer video, y hoy queremos hablar un poco sobre las consecuencias de las políticas liberales aplicadas no solo en Uruguay sino en el pasado en Estados Unidos, en el cual fui partícipe. En el año 2012, después de 4 años de gobierno del presidente Barack Obama, empezamos personalmente a ver cambios institucionales, económicos, sociales y políticos que se reflejaban un poco en lo que pasaba en Latinoamérica. Esta política aplicada por el presidente Barack Obama aumentó, por supuesto, el déficit fiscal a 4.2 trillones de dólares al año, triplicó la deuda externa, o sea, el presidente Barack Obama generó el doble de deuda que generaron todos los presidentes juntos, creó una confrontación social y política en Estados Unidos. Por esa razón, decidimos en aquel tiempo, en el año 2012-2013, estudiar un poco los antecedentes de las políticas liberales y conservadoras y la aplicación de estas en el mundo y en Estados Unidos específicamente. Por esa razón, en esa época escribimos nuestro libro que se llama Renacer, en donde explicamos los paralelismos que existían entre las políticas aplicadas por el presidente Barack Obama y los regímenes socialistas en Latinoamérica. Y si vemos la creación política del presidente Barack Obama en Chicago, Illinois, en la sala de estar de Bill Arias y Dorothy Horn, que fueron terroristas domésticos en los años 60-70 entrenados en Cuba, eran revolucionarios de limusina. El mismo entrenamiento que recibió Bill Arias en Dorothy Horn en Cuba lo recibió Sendik, lo recibió Mujica y Topolansky. En próximos videos hablaremos sin duda acerca de la violación de derechos humanos y atentados contra la democracia uruguaya, porque aparentemente, de acuerdo a lo que ha pasado en los últimos 15 años, la democracia o la situación política uruguaya comenzó en el año 1973. Tenemos que refrescarnos las ideas. Soy contrario a estar siempre revolviendo el pasado, y lo he dicho en videos anteriores. Me gustó mucho la frase de un precandidato presidencial que dijo: no podemos mirar el futuro en el espejo retrovisor. Y es cierto, pero sí tenemos que revisar esa historia y sí tenemos que hablar de la realidad y la verdad que se nos ha ocultado por muchos años, especialmente a esas nuevas generaciones que han nacido lamentablemente bajo el socialismo y es lo único que conocen. Entonces la diferencia entre conservadores y liberales es que el conservador reconoce al individuo como un todo, mientras el liberal mira solo a la parte material del ser humano. Cada uno de nosotros, como parte de la especie humana, somos una criatura única. Solo corrientes filosóficas y políticas que consideren al individuo y las diferencias esenciales que existen entre todos nosotros y que generen oportunidad para potenciar esas habilidades están en directa relación con la existencia natural del ser humano. Los conservadores aprendimos que el área espiritual, el área moral, el área filosófica y la material del ser humano están intrínsecamente ligadas. No podemos ser económicamente libres o económicamente eficientes si estamos esclavizados políticamente por regulaciones, normas y trabas. Por esta razón, la libertad política de los ciudadanos es ilusoria si somos dependientes en nuestras necesidades del Estado. El desarrollo humano en el aspecto espiritual y material no es algo que puede ser dirigido por fuerzas externas al individuo. Cada uno es dueño de su propio bienestar y el bienestar social, y somos responsables de nuestro propio desarrollo. Las decisiones que gobiernan su vida, por esa razón, no pueden ser tomadas por otro ser humano o por una colectividad de seres humanos. Tenemos que poder vivir una sociedad que sea lo más libre posible. Pero hay otro factor que se le agrega a la libertad. Tenemos que entender que para lograr ese grado máximo de libertad, solo es posible en un orden social. El orden social debe ser mantenido. La práctica de la libertad está directamente ligada al establecimiento del orden. Es imposible para un ciudadano ser libre si otro tiene el poder de negarle el ejercicio de esa libertad. Reconozcamos que el poder político es como el apetito, crece en cuanto más comemos. Vigilancia y cuidado es requerido para mantener el poder político a raya.
así como la delicada relación entre libertad y orden, en donde el orden social no avasalle la libertad intrínseca con la que hemos nacido. La Constitución y las leyes son por encima de todo un instrumento para limitar y balancear las funciones del gobierno, porque analizando la historia vemos con profunda claridad que los gobiernos han sido el instrumento usado para coartar esa libertad de la que hablamos. Al final, el gobierno representa el poder en manos de algunos hombres y mujeres para controlar y regular la vida de otros. Basados en estos principios, debemos preguntarnos si la restricción de libertades de cada uno de ustedes en favor del colectivismo implantado en los últimos 15 años solucionó los problemas que pretendía atacar. Son preguntas impostergables que tienen que ser respondidas con resultados reales, con números, no con retórica. Pregúntese usted cuáles serían los parámetros para medir esta situación. Tiene que preguntarse, ¿hay más trabajo en los últimos 15 años? ¿Hay más libertad en los últimos 15 años? ¿Hay menos asentamientos en los últimos 15 años? ¿Hay menos gente en planes sociales que ya no dependan del gobierno y dependen de sí mismos en los últimos 15 años? Yo siempre he mantenido que la peor adicción que un ser humano puede tener no es de la cocaína o la marihuana, sino de la dependencia del Estado. Y si usted escucha mi video y piensa, yo no he tenido que trabajar en los últimos 15 años porque he estado mantenido por un plan social de emergencia y soy un vivo bárbaro, yo le digo a usted que usted se ha convertido en una víctima de ese Estado. Un flagelo que el colectivismo por 20 años gritó a viva voz que iba a combatir era la corrupción. Los hechos de corrupción más escandalosos en el Uruguay se han visto en los últimos 15 años. Pluna, ANCAP, los negociados del hijo de Tabaré con Venezuela y el Banco República, los pagos de incentivos bajo cuerdas a líderes que no cumplen función dentro del Estado o que abandonan el Estado. El gobierno habló, mientras fue oposición, por 20 años de no meter la mano en la lata y la han metido más que nadie. Y ninguno de ellos ha ido preso. El gobierno habló de reducir el déficit. Criticó los partidos tradicionales de ser paternalistas y ser parte de una dedocracia, en donde se crecía y se crecía el Estado a niveles insostenibles. Déjeme decirle que en el gobierno del Frente Amplio se han creado más de 200.000 puestos de trabajo dentro del Estado, que son un gasto que usted deberá pagar con impuestos. Entonces, en estos momentos tenemos que contemplar que el déficit fiscal del gobierno uruguayo es de 2.4 billones de dólares. 2.400.000 dólares. El gobierno dijo que con la reforma tributaria y con el aumento de los impuestos a muchos de ustedes iba a solucionar el déficit fiscal e iba a redistribuir la riqueza. Aquí la situación es clara. El rico se hizo pobre, el pobre miserable, y los únicos millonarios y ricos son las personas que están en el gobierno y sus secuaces. Miremos la balanza comercial, otro factor que incide económicamente y que incide, porque yo me imagino que muchos de ustedes estarán en el problema que la plata no alcanza, de que no llegamos a fin de mes, de que la luz es muy cara, de que el combustible vale el doble que en cualquier otro lado. Y ahí es donde usted se deberá preguntar, ¿por qué? Hay una relación entre exportaciones e importaciones en el Uruguay, lo que se llama balanza comercial. La balanza comercial crece en la capacidad que tenga el Uruguay de producir y de colocar sus productos en el exterior. Ese déficit entre exportaciones e importaciones es de 850 millones de dólares al año. ¿Y cómo no serlo?
si las compañías que tuvieron que cerrar ahogadas por la carga tributaria y el acoso sindical son más de 200. Otra forma de medir la salud económica que incide en su bolsillo, que incide en su educación, es la administración de las arcas del Estado y la generación de deuda. El Uruguay triplicó la deuda externa en los últimos 15 años. O sea que desde el año 58 al año 2004 se generaron 15.000 millones de dólares de deuda. El Frente Amplio en 15 años la triplicó. Estamos por encima de 55, 60 mil millones de dólares de deuda. Esto en el futuro, sea quien sea el gobierno, limitará la posibilidad de crecer, la posibilidad de pagar planes sociales. Aumentar la carga tributaria es imposible porque ahogaríamos al ciudadano y al trabajador y al productor. Entonces usted debe entender que hay otros factores que influyen. Por ejemplo, la energía. Lograr producir energía barata. Y si hablamos de la luz, el costo de producción es ineficiente porque producen ineficientemente y a su vez graban por encima de eso casi un 100% o un 120% sobre el costo real de producción de esa electricidad. Usted la paga. El 50% de lo que usted paga por el kilowatt va al Estado para alimentar ese monstruo de desapariciones sistemáticas de dinero, de presupuestos que están catalogados como secretos, en donde ni siquiera los parlamentarios, que son los representantes que usted pone en el Palacio Legislativo para poder controlar y generar ese balance de poderes, tienen acceso a los gastos que se hicieron, por ejemplo, en Antel, por ejemplo. Y esos factores son importantes. Cuando usted tiene una compañía y tiene que producir y tiene que exportar, por ejemplo, tiene que transportar esa mercadería del punto A al punto B, el costo del diésel es importantísimo. Y usted me puede decir, bueno, pero a mí qué me interesa cuánto paga el productor del diésel. Bueno, si no tenemos un precio adecuado no podemos competir en los mercados internacionales. Por lo cual la economía uruguaya se achicará y se deshidratará hasta llegar a nada como en Venezuela. Anteriormente hablamos de la balanza comercial, en especial de las exportaciones, que en un alto porcentaje son generadas por el sector privado. Pregúntese qué factores del Estado y del productor influyen para que usted pueda producir eficientemente, si fuera usted el productor. Y de poder colocar esas materias primas en el mercado extranjero o esa materia procesada, ese producto procesado, en donde podríamos poner valor agregado sobre eso y generar trabajo a través de la industrialización de nuestra materia prima. La capacidad del Estado y del productor de poder negociar sus exportaciones en el mercado internacional. Pregúntese si tenemos en las embajadas y en el gobierno las personas correctas para ejercer esas negociaciones. Imagínense Andrade, grasoso y oliendo, o Cose, que no sabe nada, o Topolansky, o el propio Pepe Mujica negociando en el mercado internacional la colocación de los productos uruguayos. Tal vez podríamos escribir una broma o hacer un libro de caricaturas sobre eso. Pero hay otros factores que influyen en que podamos colocar nuestros productos en el extranjero. La calidad, y la calidad tenemos varios factores que influyen en la calidad. Para que podamos hacer que el mercado internacional mire nuestros productos, la calidad que ellos están buscando al precio adecuado. Tenemos la tecnología, tenemos la maquinaria, tenemos la mano de obra capacitada para poder generar esa calidad. Y otro factor importante es el precio. Para poder vender un producto en un mercado internacional, el precio incide
Y el precio el costo está relacionado al costo de producción. ¿Y qué influye en ese costo de los productos o ese costo productivo? La carga impositiva, que es tremenda para los productores, el costo operacional, el costo de la energía, el costo de transportación, el costo de la mano de obra, el tiempo empleado para producir. Imagínese usted que usted hace una cuota y firma un contrato para poder exportar y colocar en un mercado específico a nivel internacional 10 toneladas de corned beef a la semana. Usted va a tener que generarlos en la forma más eficientemente posible, transportarlos hasta el puerto en la forma más eficientemente posible. Y hay un factor importantísimo que influye eso, y es la estabilidad laboral. Los sueldos, los beneficios de los trabajadores son parte de ese costo productivo. Y el conflicto generado realmente rompe esos parámetros de producción, que para muchos de esta gente que están en el frente, que nunca han trabajado, son expertos, profesionales, tomadores de mate y vendedores de odio, no es importante. Eso le demuestra que tenemos como un Hollywood de actores de mala calidad que están a cargo del futuro de sus hijos. Y pregúntese usted, ¿qué genera el conflicto? Porque usted imagínese producir en donde la patronal y el empleado están en un conflicto permanente. Imagínese usted su matrimonio en donde usted y su esposa o su esposo estuvieran en un conflicto permanente. ¿Sería la base de ese hogar un lugar estable para sus hijos? Y lo que genera el conflicto son solo unas letras. PIT-CNT, una organización pseudo-mafiosa que usa a los trabajadores como herramienta para recaudar sin producir nada más que odio, división y conflicto. Cuando uno de estos dirigentes de la central obrera son como robots, comandados e inspirados por principios antiproducción, anticapital, antipatronal, ¿quién puede producir en constante conflicto? Y la prueba son las largas y largas listas que circulan de compañías que han tenido que cerrar sus puertas por ese ataque permanente a la producción, a la generación de capital. Me recuerdan a Chicago en la época de Al Capone, donde te patoteaban y si no le dabas lo que querían te cerraban el negocio. Así ha actuado el PIT-CNT y se ha convertido en el brazo político de castigo del Frente Amplio al sector privado. ¿Se han preguntado usted cuánto más esto puede durar? ¿Cuánto tiempo más antes de que se extingan los recursos? ¿Cuánto tiempo más hasta que el fondo le diga no más? A ese fondo internacional que en los años 80 y 90 pintaban los frentistas en Montevideo, fuera el fondo internacional, y cada vez que se negociaba la deuda o que se pedía plata prestada, hacían un escándalo nacional. A ese mismo fondo al cual le han pedido 3 veces más que todos los presidentes juntos de Estados Unidos, de Uruguay, perdón. Y esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar como el avestruz escondiendo la cabeza bajo la tierra pensando que aplicando los mismos principios vamos a tener un resultado distinto? El resultado va a ser el mismo. Más miseria, más asentamientos, más conflicto, más odio, más hambre, menos poder adquisitivo para ustedes. Pero así, usted escucha a la sindical obrera del PIT-CNT, que ya dejó de representar a los trabajadores hace muchos años y se convirtió, como dije, en un brazo político del Frente Amplio, en parte de ese sistema, de esa asociación para delinquir que se llama Frente Amplio, usan permanentemente, igual que Maduro,
la misma explicación y excusa a sus fracasos. El imperialismo. El imperialismo norteamericano. Y le hacen creer a usted que hay un señor sentado en Washington, D.C., con un lápiz, una cámara y una computadora tratando de manejarle la vida a usted. Y es absolutamente ridículo. El imperialismo que lo hambrea a usted es el mismo imperialismo que hambrea a Venezuela y no se sienta en Washington, D.C. En Uruguay, el imperialismo se sienta en el edificio Libertad, en el Palacio Legislativo y en la sede del PCNT. Como en Venezuela se sienta en Miraflores. Por esa razón, muchos de ustedes tal vez creyeron en un tiempo difícil del Uruguay, de que el Frente Amplio era la salida a los problemas sociales, políticos y económicos que vivía la población uruguaya. Y en este video le pido que reflexione, le pido que entienda que se equivocó y es humano equivocarse, pero es decente aceptar el error y buscar esa renovación política, económica y social que necesita el Uruguay, para poder volver a esos valores, para poder volver a esos principios morales y filosóficos que siempre impulsó el Uruguay. Tierra libre y de promisión. Y ahora el Uruguay está a oscuras, como está Venezuela. Por esa razón, uruguayos, yo le digo que contemos las veces que nos levantemos, que optemos por la luz y salgamos de esta oscuridad. Pero tiene que haber, de alguna forma, un compromiso de su parte. Esto no es un camino fácil, pero sí posible. Es el único camino que puede sacar al Uruguay de donde está. En este momento es un momento crucial en donde usted se va a hacer parte del levantamiento del Uruguay a un lugar mejor, o va a ser cómplice de la oscuridad del hambre. Por esa razón, les digo, es ahora el momento en donde usted tiene que tomar la decisión de decirle no más al Frente Amplio. Es este el momento en donde usted tiene que entender que la retórica, las políticas y las corrientes filosóficas que han impulsado en los últimos 15 años liberales y pseudosocialistas no llevan a ningún lado. Es momento en que usted opte por la luz. No hay otra salida. El camino va a ser duro y arduo, pero posible. Hay luz al final del túnel, Uruguay. Les habla Luis Pozzolo desde Arizona, Estados Unidos, y seguiremos a través de esta forma, de estos videos, comunicándonos con ustedes, haciendo uso de nuestra libertad y ejerciendo nuestra libertad de expresión. Un saludo grande, Uruguay.